Me llamo Andrés y trabajo desde hace 7 años, como guardia de seguridad en un hospital de Veracruz. Si alguien me hubiera dicho antes que en un hospital, no solo se lidia con la vida y la muerte, sino también con cosas que no se pueden explicar, jamás lo habría creído. Pero lo que viví hace unos meses me cambió para siempre. Esa noche me tocó cubrir el turno de madrugada. El hospital parecía otro lugar cuando caía la noche. Los pasillos se quedaban semivacíos. Solo se escuchaba el eco de algún carrito metálico o los pasos rápidos de las enfermeras. Yo solía recorrer el área más vieja del hospital, un pabellón que ya casi no se usa. El lugar tiene paredes húmedas, pintura descarapelada y un olor a medicamento mezclado con moho que nunca se va. La mayoría de los empleados evita entrar ahí. Dicen que se siente pesado, pero a mí me asignaban ese sector porque, en teoría, estaba tranquilo. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando escuché el sonido de tacones en el pasillo. Al principio no le di importancia. Pensé que sería alguna doctora. Pero lo extraño fue que, mientras más avanzaban los pasos, más me di cuenta de que venían de un pasillo sin salida. Caminé hacia allá con la linterna en mano, porque la luz de ese sector parpadea constantemente. Y entonces la vi por primera vez. Una mujer estaba de pie al final del corredor. Vestía de blanco, con un traje antiguo que no correspondía a ninguna enfermera actual. Su cabello era muy largo, oscuro y le cubría parte del rostro. Estaba inmóvil, mirando hacia la pared como si no se diera cuenta de mi presencia. Lo primero que pensé fue que tal vez se trataba de una paciente perdida, pero ¿qué paciente iba a estar sola en un área cerrada a esas horas? Le hablé con voz firme. «Señora, no puede estar aquí. ¿Se encuentra bien?» No me respondió. Solo inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando algo que yo no alcanzaba a oír. El pasillo se puso helado de golpe, tan frío que sentí la piel erizarse bajo el uniforme. Di un par de pasos hacia ella, y justo cuando mi linterna la iluminó por completo, noté que sus pies no tocaban el suelo. Estaba flotando apenas unos centímetros. Traté de reaccionar, pero fue inútil. En un parpadeo la mujer desapareció. No caminó, no corrió, simplemente se desvaneció como si el aire se la hubiera tragado. Esa fue la primera noche que supe que algo extraño habitaba en ese hospital. Y lo peor es que no sería la última vez que la vería. Después de aquella primera noche, traté de convencerme de que lo que había visto era producto del cansancio. Es fácil alucinar cuando trabajas de madrugada. La mente juega con las sombras. Los sonidos se confunden, y uno termina viendo cosas donde no las hay. Pero con los días descubrí que no era solo mi imaginación. La mujer de blanco, inmóvil, observando desde las sombras. El paciente intentó levantarse, pero el monitor cardíaco comenzó a sonar con un pitido acelerado. Corrieron los médicos y enfermeras, y en medio del caos, la figura desapareció como siempre, sin dejar rastro. El paciente murió esa misma madrugada. Lo más inquietante vino después. Al día siguiente, otra enfermera, llamada Gabriela, me buscó en la entrada del hospital. Se notaba nerviosa, como si hubiera pasado la noche sin dormir. Me confesó que también la había visto. «No lo digas a nadie, Andrés», me pidió casi suplicando. Pero anoche, cuando fui a cambiarle el suero al señor de la 213, la vi parada detrás de mí, reflejada en el vidrio de la ventana. Pensé que era una compañera, hasta que volteé y no había nadie. La voz se le quebró. Dicen que cuando ella se aparece así, tan cerca, alguien más muere. Esa frase me quedó retumbando, y como si fuera una maldición, en los días siguientes, más de un paciente del pabellón viejo murió de forma inesperada. No importaba su estado. Podían estar estables y, de un momento a otro, entraban en paro o dejaban de respirar sin explicación. Lo que más me aterró ocurrió una semana después. Yo estaba solo en mi recorrido. Eran casi las 3 de la mañana, cuando escuché el llanto de una mujer, un sollozo profundo desgarrador que venía del pasillo. Caminé despacio, con la linterna temblando en mi mano, hasta que lo vi. En medio del corredor estaba ella, de pie, llorando, con el rostro oculto bajo ese cabello oscuro. Pero esta vez no estaba sola. A su alrededor pude distinguir varias sombras más pequeñas, como figuras humanas encorvadas.
pegadas a las paredes mirándome. No sé de dónde saqué fuerzas para retroceder. Mis pasos resonaban, y las figuras parecían moverse en mi dirección. Corrí sin mirar atrás, con la certeza de que si me detenía, no saldría de allí con vida. Desde esa noche entendí que no se trataba de una simple aparición. Esa mujer arrastraba algo más consigo, y lo peor es que cada vez parecía estar más cerca de mí. Después de aquella noche en que vi las sombras acompañando a la mujer, nada volvió a ser igual. El hospital seguía funcionando como siempre, pero yo ya no podía recorrer los pasillos sin sentir que alguien me observaba. Lo peor era que empecé a tener síntomas físicos: dolores de cabeza, insomnio, pesadillas en las que despertaba empapado en sudor, porque soñaba que la mujer estaba a un costado de mi cama. Una madrugada, mientras revisaba el área vieja, escuché un golpe seco proveniente del cuarto 215. Me acerqué pensando que quizá un paciente había caído, pero esa habitación llevaba meses vacía. Empujé la puerta y la temperatura bajó de golpe. Dentro, el aire olía a humedad y flores marchitas. Al enfocar con la linterna, vi a la mujer parada justo en el centro de la habitación. Su vestido blanco estaba desgarrado, lleno de manchas oscuras como de sangre seca. Esta vez no lloraba ni estaba inmóvil. Me miraba directo. Y lo más aterrador fue que vi una sonrisa torcida en su rostro. ¿Qué quieres?, me atreví a decir con la voz quebrada. No respondió con palabras. En cambio, un chillido agudo retumbó en mis oídos, como si hubiera explotado un vidrio muy cerca. Me llevé las manos a la cabeza por el dolor, y en ese momento la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Quedé atrapado con ella. La mujer comenzó a avanzar lentamente, flotando hacia mí. El suelo crujía como si no soportara su peso, aunque en realidad no lo tocaba. Yo retrocedí hasta pegarme contra la pared, con la linterna temblando en mis manos. Cuando estuvo a menos de 1 metro, extendió el brazo hacia mí. Su mano estaba huesuda, cubierta de moretones, con uñas largas y negras. Justo cuando estaba a punto de tocarme, la puerta se abrió de golpe. Era Gabriela, la enfermera. Al entrar con la luz encendida, la figura desapareció en un segundo, como si nunca hubiera estado allí. Pero Gabriela me miró pálida, y supe que ella también la había visto. A partir de ese momento, la mujer no se limitó a los pasillos. Empezó a seguirnos. A Gabriela le apagaban las luces del quirófano cuando estaba sola. A Teresa, la enfermera mayor, la encontraron desmayada en el pabellón viejo. Decía que alguien le susurró su nombre al oído, y luego sintió que la empujaban con fuerza. Yo, por mi parte, empecé a escuchar su voz, un murmullo que me perseguía incluso fuera del hospital. Al principio eran lamentos lejanos, pero poco a poco se fueron volviendo más claros, más directos. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché su voz junto a mi oído, susurrándome con un tono gélido. «No me ignores». Salté de la cama aterrorizado. No estaba soñando. La voz se escuchó tan real que me quedé paralizado, con la certeza de que ella había salido del hospital y ahora me seguía a todas partes. Lo que antes era miedo se convirtió en una persecución. Ya no era cuestión de superstición ni de historias de pasillo. Aquella mujer estaba empeñada en arrastrarnos con ella, y parecía que yo era su objetivo principal. Las noches en el hospital se habían vuelto insoportables. El personal comenzó a pedir cambios de turno, y cada vez que alguien mencionaba el pabellón viejo, el silencio se hacía pesado. Ya nadie quería pasar por ahí. Y los pacientes que eran trasladados a esas habitaciones no tardaban en enfermar de golpe o morir sin razón aparente. Yo sabía que todo estaba relacionado con ella. Esa mujer de blanco ya no era solo una aparición. Era un mal que se alimentaba del dolor y del miedo. Y cada vez que se dejaba ver, algo trágico sucedía. Una madrugada, alrededor de las 3, nos alertaron de un incendio en el área vieja. El humo empezó a salir de una de las habitaciones abandonadas. Pero al llegar no había fuego, solo aquel olor a quemado que te arañaba la garganta. Junto a mí estaban Gabriela y otros 2 camilleros. Apenas entramos, las luces explotaron una por una, dejando el pasillo en completa oscuridad, donde la escuchamos. El lamento,
ese mismo sollozo arrastrado que me había atormentado noches enteras. Venía de todas partes, rebotaba en las paredes, nos perforaba los oídos. De pronto, la vimos aparecer al fondo del corredor. Flotaba lentamente y detrás de ella, las sombras que yo había visto antes se movían como si fueran almas atrapadas. Gabriela se agarró de mi brazo temblando, y uno de los camilleros comenzó a rezar en voz alta. La mujer se detuvo a unos metros de nosotros, levantó el rostro y por primera vez se mostró por completo. Su cara era un amasijo de cicatrices y piel quemada, como si hubiera muerto entre llamas. Y entonces lo entendí. El incendio del que hablaban los más viejos, aquel que décadas atrás había dejado pacientes atrapados en ese pabellón, no era solo una historia olvidada. Ella había muerto ahí, y jamás se había ido. De pronto, el camillero que rezaba fue lanzado contra la pared con una fuerza brutal, como si una mano invisible lo hubiera empujado. Gabriela gritó y trató de correr, pero la puerta se cerró de golpe. La mujer avanzó más, y su llanto se convirtió en un chillido, tan agudo que sentí la sangre hervir en mis oídos. Yo no sé de dónde saqué valor, pero recordé lo que Teresa, la enfermera mayor, me había dicho una vez: cuando la escuches llorar, no le hables. Cuando la veas de frente, ordénale que se vaya. Así que temblando levanté la voz. Este no es tu lugar. Déjanos en paz. Por un instante el chillido cesó. La mujer me miró fijamente, y sus ojos vacíos parecieron arder como brasas. Avanzó hasta quedar a centímetros de mi rostro. Su olor a humo y podredumbre me revolvió el estómago. Creí que era el final, pero de pronto todo se apagó. Las sombras desaparecieron, la puerta se abrió de golpe, y el pasillo quedó en un silencio sepulcral. Gabriela y yo salimos corriendo, arrastrando como pudimos al camillero herido. Desde esa noche, no volví a recorrer el pabellón viejo. Muchos dicen que el hospital debería clausurarlo por completo, pero otros afirman que aunque lo cierren, esa mujer seguirá ahí, esperando a la siguiente persona que se atreva a cruzar sus pasillos. Yo solo sé algo: jamás olvidaré sus ojos vacíos y el peso de su llanto, porque en el hospital de Veracruz la muerte tiene rostro de mujer y aún camina entre nosotros.